Hola, querido. El propósito de esta lección es mostrar el amor protector y perdonador de Dios a través de la figura del águila y de sus alas protectoras. Empezaremos estudiando un salmo extraordinario, el Salmo 32, pero antes necesitamos conocer las circunstancias que David vivió cuando escribió este salmo. Si yo tuviese que colocarle un título al Salmo 32, ese título sería: los gigantes también lloran, también caen, también besan la lona. Porque David era un gigante, no físicamente. Físicamente era pequeño, era un gigante espiritual. En sus primeros años, en contacto con la naturaleza, cuidando de las ovejas de su padre, en aquellos campos verdes, solitarios, en comunión con Dios, él había adquirido una fortaleza espiritual extraordinaria. No era su fuerza, era la fuerza que venía de Dios mediante la fe que él depositaba en el Señor. Fue con aquella fortaleza espiritual que enfrentó a los leones y a los osos. Y también fue con aquella fortaleza espiritual que enfrentó al gigante Goliat y lo derrotó en el nombre del Señor. Cuando Goliat besó la lona, el pueblo de Israel aclamó a su futuro rey. Y el jovencito se transformó en un gigante, el líder maravilloso que todos deseaban, capaz de enfrentar a los más terribles enemigos. Y a partir de aquel momento, las victorias vinieron una atrás de la otra. Y el pueblo empezó a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Lo que David parecía ignorar es el peligro de la naturaleza humana. Oh, querido, que estés bien con Dios hoy no es garantía de que estarás bien con Él mañana. La naturaleza humana es traicionera. Primero te hace pensar que eres una grande cosa, te hace olvidar de las victorias anteriores como victorias que vinieron de Dios. Te hace confiar en tus propias fuerzas y piensas que lo puedes todo. Miras atrás y te enorgulleces de las victorias que el Señor te concedió. Y de repente te pierdes en tus delirios de grandeza, te olvidas de la manera como Dios te cuidó, de los leones, de los osos, cuando no pasabas de un humilde pastorcillo. Eso fue lo que le sucedió a David. Miró a su manto de rey, de general de sus ejércitos, de soberano monarca, y se olvidó de Dios. El jovencito que no aceptó la armadura de Saúl un día porque confiaba en Dios, ahora ya no confiaba en Dios, confiaba en su propia armadura. Y fue allí que sucedió la tragedia. Con una pequeña piedrecita había sido capaz de derribar a un gigante. Y ahora con una pequeña miradita fue derribado por una bella mujer. Pecó. Y pecó feo. Y al ver que su pecado iba a ser descubierto, usó el poder que tenía para mentir, para esconder su pecado, para cometer un asesinato. Aquí hay una triste lección, ¿sabes? Un pecado te lleva al otro. Primero adulterio, después mentira, después intriga política y finalmente asesinato. Si todos los pecadores pudiésemos entender que la única salida para el problema del pecado es el arrepentimiento y el perdón. ¿Cuántas veces, cuánta tristeza, cuántas tragedias nos habríamos evitado en la vida si entendiésemos esto? Tal vez este sea el mejor momento para meditar en el consejo de San Pablo, que un día dijo: aquel que piensa que está firme, mire y no caiga. Porque, querido, en el pináculo de su gloria terrena, en medio de sus grandes victorias, David no pudo vencer la batalla trabada en el pequeño círculo de su mente. Lo que las armas no lograron, una simple mirada inapropiada lo logró. Y David fracasó. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Tiene que ver con el momento más dramático, el momento en que David se confronta con su propio pecado. Y había pasado 1 año de su pecado. Todo parecía olvidado. El problema parecía resuelto. El esposo de Betsabé había muerto y David se había casado con la viuda de su general. A los ojos del pueblo, quizás este acto fue como una acción misericordiosa y compasiva del rey para con la viuda
de su general muerto en batalla. Pero lo que nadie sabía es que todo eso era puro disfraz de un terrible pecado que tenía como consecuencia un hijo. Un año había pasado, un año de culpa y de tormento, porque tú puedes hacer lo que quieras, puedes fingir que todo está bien, pero un pecado no confesado no te deja dormir ni de día ni de noche, te enloquece, te desespera, te deprime, te angustia. Un año había pasado. Y cuando el rey pensaba que nunca nadie descubriría su pecado, Dios envía al profeta Natán. El siervo de Dios llega como si necesitase de ayuda. Mi rey, le dice, necesito tu consejo. ¿No era David el rey? ¿Los reyes no están para ayudar a sus súbditos? Tal vez cuando el profeta apareció, el rey de repente se puso nervioso, pero cuando Natán le pidió un consejo, el temor de David desapareció. Se sintió confortable. Claro, Natán, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces el profeta le cuenta una historia. Mira, es interesante. El profeta le cuenta una parábola, algo imaginario. El profeta no va a acusarle, a apuntarle el pecado. No, no, no. El profeta deja que la propia conciencia del rey dicte la sentencia. Entonces el profeta le cuenta una parábola, le dice, había en una ciudad un hombre pobre que solo tenía una ovejita. Era como una mascota de estimación de la familia. En esa misma ciudad había un hombre muy rico, que tenía muchas ovejas, miles de ovejas. Un día vino un visitante a la casa del hombre rico y en vez de matar una de las miles de ovejas que tenía, ¿qué hizo? Mató a la única ovejita del hombre pobre para preparar una cena y servir a su visitante. Oh rey, pregunta el profeta, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? A esas alturas de la historia, los ojos de David estaban brillando de rabia. No pensó 2 veces para dar la sentencia. Ese miserable debe morir. Entonces el profeta lo miró con calma y le dijo, tú eres ese miserable. Tenías todas las mujeres del reino y le quitaste a tu general la única que él tenía. Ah, querido, cómo es fácil apuntar el pecado de los otros, sin saber que cada vez que acusamos, nos estamos acusando a nosotros mismos. Cuando David percibió su pecado, salió corriendo como un loco en medio de la noche oscura. Corrió, como si huyese de sí mismo. Corrió por el desierto solitario hasta llegar a una cueva donde finalmente cayó prostrado y clamó a Dios. Fue ahí que salió el Salmo 51. Ahora dime una cosa, ¿Dios lo perdonó? Claro que lo perdonó. Pero como consecuencia de su pecado, el hijo del pecado moriría. Y ese dolor fue mucho mayor que si él mismo hubiese muerto. Aquí viene la terrible lección de que Dios perdona cualquier pecado, pero la vida no. La consecuencia del mal siempre llega, más tarde o más temprano. ¿Qué hizo entonces el rey cuando vio a su hijo enfermo? Lloró, se postró en tierra, ayunó, clamó a Dios para que su hijo no muriese, pero el niño murió. Y cuando el rey se enteró de que su hijo había muerto, mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Piensa en la expresión, cambió sus ropas. ¿Por qué cambió sus ropas? Porque hasta ese momento había vestido las ropas del pecado, de la vergüenza, del dolor, las ropas de la culpa, de la muerte, de la condenación. Pero ahora viene Dios y arranca esas ropas y lo cubre con el manto de su justicia. ¿Sabes? A veces tenemos que pasar por el valle del dolor para encontrar el camino de la salvación. ¿Qué esperas tú para entregarte al Señor? ¿Será necesario que como David pierdas un hijo?
Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No mañana, hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón a Jesús ahora. La tercera parte de la lección presenta algunos pensamientos del Salmo 32. Como dijimos al comienzo, este salmo fue escrito después del Salmo 51. El Salmo 51 es el grito desesperado de un pecador que percibió la maldad de su pecado y arrepentido clama a Dios por misericordia. Ya el Salmo 32 es el canto de gratitud de alguien que experimentó el perdón y que está seguro bajo las alas protectoras de Dios. El versículo 1 empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mira, cuando David dice aquí que su pecado es cubierto, esta palabra cubrir es la misma palabra que se usa cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. El libro de Génesis 3 dice que Adán y Eva tenían una perfecta relación con Dios y que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Pero después leemos que ellos comieron del árbol prohibido, desobedecieron la palabra de Dios. Y la Biblia dice que en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, hicieron hojas de higuera. Cuando el hombre y la mujer cayeron en el pecado, se vieron desnudos y sintieron la necesidad de cubrirse. Eso es lo terrible del pecado. Esta desnudez no es solo desnudez física, es también una desnudez emocional y espiritual. Es tener vergüenza, llenarse de temor. Esta desnudez tiene que ver con la preocupación de cómo te ves a ti mismo y cómo te ven los otros. Y entonces todos queremos cubrirnos. Esto es algo universal. Todas las generaciones, en todas las partes, en todo el mundo sienten la misma cosa. Nos preocupa cómo nos ven los otros. Todos buscamos desesperadamente cubrirnos. Esta es la esencia del pecado. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ven los otros? ¿Te sientes expuesto? Tienes pena de ti mismo y entonces cuando estás expuesto y desnudo, tratas de cubrirte con muchas cosas. Aparentas que tienes dinero, que eres mejor que los demás, que tus hijos son excelentes. Tratas de ser un buen miembro de iglesia, de alcanzar cierta posición social, cierto trabajo. Te cubres todo el tiempo. ¿Y sabes cuáles son los resultados de querer cubrirte? Te defiendes en todo momento, atacas a los demás. Siempre estás preocupado, estás sobrecargado de trabajo, estás insatisfecho de lo que has conseguido hasta aquí o de lo que tienes. ¿Qué necesitas en medio de todo esto? Ser perdonado por Dios, ser cubierto por Dios. Por eso el Salmo dice, feliz, dichoso aquel cuyo pecado es cubierto. Pero el que no confiesa sus pecados y no es perdonado, ni es cubierto con el manto de la justicia divina, esa persona vive una experiencia completamente diferente. David describe los sentimientos de esa persona en los versículos 3 y 4. Estamos hablando del Salmo 32. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué situación terrible. Este es el peso de la culpa. La culpa, querido, es un veneno que deteriora la vida lentamente. No hay alegría. Vives gimiendo de día y de noche. Nada te sale bien. Tu verdor se transforma en sequedades de verano. No. De hecho, no es esta la vida que Dios desea para ti. La cuarta parte de la lección habla de purificación. David está sucio, ha pecado, ha manchado sus manos de sangre y ha escondido ese pecado durante meses. Pero ahora se confronta con su triste realidad y reconoce su pecado y clama por perdón y por purificación. Mira lo que dice el Salmo 51, Salmo 51, versos 2, 3 y 7. Lávame completamente de mi iniquidad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado
está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Querido, es interesante que el verbo lavar usado en este texto por David es el mismo verbo lavar usado por Jeremías cuando dice en Jeremías 2:22 lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Piensa en el contraste. Jeremías declara, es imposible que te laves. David suplica, lávame. Y Dios dice en Isaías 1:25 lo siguiente: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Quiere decir, el pensamiento es claro. No hay nada que puedas hacer para resolver el problema del pecado. Yo, tú, cualquier ser humano, podemos hacer lo que querramos, pero es inútil. La única salida es Jesús. Necesitamos ir a Él como estamos. ¿Y qué es lo que Jesús hace cuando vamos a Él? Nos da un nuevo corazón y nos restaura. Lo que necesito es llamar a mis propios pecados por su nombre. No darle nombres justos a los pecados sucios. Porque aunque les pongamos etiquetas agradables, estos pecados no cambiarán su olor. Seguirán emanando nauseabundos olores. Dios ve nuestros pecados como son. ¿Qué es lo que Él espera? Él espera que también nosotros veamos a nuestros pecados como son. En el Salmo 51, David se confrontó con la oscuridad de su pecado. Es fácil usar palabras, pero es difícil sentir su significado. El Salmo 51 es la fotografía de un espíritu contrito y humillado. Allí vemos a David con el espíritu quebrantado. Yo puedo decir palabras como las de David y no sentir el dolor dentro de mí. Este no es un asunto de palabras buenas, sino de un espíritu correcto detrás de las palabras. ¿De qué sirven las palabras correctas si mi corazón no está consciente del infierno que existe detrás de esas palabras? Querido, el Salmo 51 es la oración sincera de un pecador arrepentido. Esa oración se dirige al Dios de la salvación, porque solo Dios puede perdonar y purificar. No hay otro hombre en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Bueno, llegamos al fin de la lección, volviendo al título de la lección. ¿Cuál es el título? En la sombra de tus alas. Mira lo que el Salmo 61:4 declara. Yo habitaré en tu tabernáculo, para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra cubierta, bajo la cubierta de tus alas, la palabra cubierta como escondrijo. Otras como refugio y otras como sombra. La palabra no importa, lo que importa es la idea de que Dios está siempre dispuesto a proteger a sus hijos. La Biblia está llena de promesas refiriéndose a las alas protectoras de Dios. Dios cuida de su pueblo, nos protege como el águila cuida a sus polluelos. Veamos, Salmos 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La niña de tus ojos, lo más precioso, lo más delicado, eso es lo que eres tú para Dios. Salmos 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La sombra de tus alas. No sé si un día has estado en pleno sol, el sol quemándote, y ahí ves el valor de la sombra protectora. Sombra es símbolo de protección. David clama: guárdame bajo la sombra de tus alas. Pero vamos ahora al Salmo 57:1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé
hasta que pasen los quebrantos. Salmo 61:4. Mira, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y aquí en Ruth, vamos a salir un poco de Salmos, aquí en Ruth capítulo 2, versículo 2 encontramos, dice vos a Ruth, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Alas, seguridad, protección. Yo no sé si en este momento te sientes herido, te sientes desamparado. Sabes, los momentos emocionales que cada hijo de Dios vive son diferentes. Yo no puedo entender tu dolor en este momento porque aparentemente todo está bien para mí, pero no sé cómo estás tú. Vas a ser sometido a una cirugía, o un hijo, un precioso hijo tuyo va a ser sometido a una cirugía, o has perdido el empleo, o tu hogar se está cayendo a los pedazos. Mira, las lecciones de la escuela sabática no son solamente un deber que hay que cumplir todos los días, no. A través de las lecciones que están basadas en la palabra de Dios, Dios quiere ayudarte a resolver tus problemas diarios, los problemas que estás enfrentando esta semana, las luchas que cargas. Por lo tanto, si te sientes solo, abandonado, desprotegido, como que Dios te abandonó, piensa, necesitas refugiarte en las alas de Dios. Necesitas esconderte en Él, esperar en Él, porque Dios nunca falla. Ten seguridad de eso. Que Dios te bendiga. This time of year we walk around, we knock on every door we found. We rhyme our poem quiet and slim and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. Our costumes are not only show, we need your treats so we can grow. We come to your door to make you hear. Our poem will set your mind to fear. We rhyme our poem quiet and slim and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you